mediáticos. En la anterior clase hemos empezado a ver la primera parte de los paisajes mediáticos y hemos visto que para entender la globalización, lo primero que se tienen que sacar de su cabecita es que globalización es solo internet, mamada. La globalización implica la convivencia de los medios tradicionales. En este momento, todavía los medios tradicionales juegan un papel decisivo en el desarrollo de la información, de la cultura, de nuestras formas de entender la realidad. Y hemos visto que esos medios tradicionales han tenido una evolución que han cambiado por completo nuestras formas de relaciones. Por ejemplo, el Walkman, o por ejemplo, la cultura MTV, o por ejemplo, los juegos electrónicos. Todo eso, chicos, aunque empiezan en los años 70, en los años 80 es una explosión, sin parangón alguno. Entonces, todavía hoy, aunque ya no existe el Walkman como artefacto, existe la cultura del Walkman con los audífonos que usamos nosotros en nuestro teléfono. Y por lo tanto, existe esa lógica, básicamente, la misma lógica que el Walkman instauró en la realidad de los años 80. Por otro lado, tal vez ya no existen los juegos como Atari, por ejemplo, o tal vez los juegos electrónicos de máquina ya han quedado en desuso, pero de la misma manera existen los juegos en las computadoras o los juegos en el celular que cumplen exactamente la misma función. Por lo tanto, todos esos medios que ustedes erróneamente podrían considerar anticuados, no están ni anticuados ni son todavía desechables. Siguen existiendo, siguen formando parte de nuestra cultura, siguen teniendo un impacto en la realidad. ¿Está claro? Bien, ahora vamos un poquito a lo que acontece a principios de los años 90 y que se va a expandir hasta comienzos de los años 2000. En 10 añitos han habido una serie de revoluciones que yo les voy a ir contando y narrando a partir precisamente de que yo pertenezco a una generación que ha visto estos cambios. Entonces va a ser muy ilustrativo para ustedes que comprendan cuál es la diferencia entre mi generación y la de ustedes. En primer lugar, uno de los elementos comunicacionales o uno de los recursos comunicacionales, o si quieren llámenlo medio de comunicación, me vale madre como lo llamen, es la computadora, el ordenador. No la computadora como tal, porque la computadora existe, como deben saber ustedes, desde me equivoqué al pensar que ustedes podrían tener algo de cultura. Pues no la tienen. Desde la Segunda Guerra Mundial existe la computadora como tal, aunque tenía otra lógica completamente distinta y era inaccesible a la sociedad. Una computadora podía ocupar prácticamente todo este cuarto. Ya existe el concepto computación y ya existe, por tanto, el concepto de una forma, si quieren ustedes, no es mecánica la palabra, sino una forma a través de la cual la tecnología puede cumplir funciones que el hombre no. Más adelante voy a ampliar este concepto. Cuando hablamos del ordenador, estamos hablando de la computadora personal, que eso ha sido realmente una revolución en la vida cotidiana de los hombres. Eso es lo que nos interesa a nosotros. La aparición del ordenador, la aparición de las primeras computadoras personales, o que podríamos llamar computadoras de escritorio, al principio están dedicadas a un uso exclusivo. Son grandes máquinas calculadoras y por lo tanto su uso estaba prácticamente destinado a los procesos de contabilidad. La potencia que tenía una computadora era 10 veces más que una calculadora. Por lo tanto, las empresas son las primeras en reemplazar el uso de la calculadora por computadora. ¿Para qué? Para que la computadora se encargue de cálculos.
Por lo tanto, su uso estaba bien restringido al hecho matemático, al hecho de cálculos, al hecho de precios, al hecho de proyecciones económicas. Si quieren, chicos, al principio el ordenador personal de escritorio tenía un uso puramente económico. Pero casi inmediatamente, esta es una de las cositas que quiero que entiendan, todos estos cambios que vamos a ver se han dado en cuestión de días, algunos de ellos, otros en cuestión de meses y algunos en cuestión de años. O sea, estos cambios han sido violentos, veloces y al mismo tiempo radicales. Por tanto, las computadoras personales que empiezan bajo el principio de un uso meramente económico, sustituyendo una calculadora de bolsillo, que era lo más tecnológico que uno podía tener, digamos, muy pronto aparece un programa que se llama el WordPerfect, y con el WordPerfect esas computadoras de escritorio empiezan a ser procesadores de textos, y eso lo cambia todo. Cuando las computadoras empiezan a servirle a la gente para escribir textos, inmediatamente entra en crisis el único recurso que tenía la gente para escribir, que era la máquina de escribir. Si ustedes meramente hacen el ejercicio de imaginar, porque por supuesto no han vivido este proceso, pero lo pueden imaginar o lo pueden haber visto en documentales, en películas, qué sé yo, pasar de una máquina a escribir a una computadora es un hecho absolutamente inimaginable para nosotros. Imaginen el tiempo que transcurre en procesar un texto para tu trabajo de colegio en una máquina de escribir. Si tu profesor es un hijo de puta y te dice un error ortográfico y te aplazó, imagínate que estés al final de una página y te equivoques en una coma. Tienes que botar ese papel que ya has escrito y escribir de nuevo. Toda la mierda de nuevo. Imagínate el problema que tienes si estás a medio escribir y se te acaba la tinta. Y tienes que presentar a las 6 de la mañana ese trabajo y ya son las 12 de la noche. Y no tienes tinta en tu casa porque solamente en algunas librerías venden y es carísimo. Básicamente la máquina de escribir, que ha sido muy útil en nuestra vida cotidiana, entra inmediatamente en crisis ante la posibilidad de tener un artefacto en el cual escribas directamente en una pantalla sin necesidad de depender de lo físico, en este caso del papel. Es una revolución absoluta, pero además de todo eso, tienes la posibilidad de escribir perfecto. ¿Cómo es eso? De reemplazar si te equivocas al tiro, pero además bonito. ¿Han visto cómo escribe una máquina de escribir? Es imperfecta. A veces se desgasta la tinta, a veces un carácter es más grande que el otro. A veces básicamente no puedes ubicar bien los márgenes. En cambio, una computadora te permitía tener un texto que fuera lo más parecido a lo que has visto de un libro de imprenta. Ahora piensen una cosita que es vital. Si a ustedes les dan un mismo texto, si yo les diera este texto de Arjun Appadurai, les doy el texto original en un libro impreso, en una buena imprenta, y les doy el mismo texto escrito a mano, ¿a cuál le creen? Eso es lo que ha ocasionado la imprenta. Cuando sale la imprenta, cambia nuestra noción de la verdad. Antes de la imprenta todo era a mano. Y por lo tanto, la mano se convertía en un elemento de dudosa procedencia. ¿Quién te dice que lo que está escrito a mano es verdad? Además, ¿puedes leer todo lo que está escrito a mano? La imprenta permite cambiar nuestro sentido de verdad y el texto impreso se convierte en documento creíble. Con la computadora, ese valor aumenta. Porque tus palabras, lo que estás escribiendo, están escritas de forma tan perfecta y tan bonita que de alguna manera la revolución de la computadora a partir de los textos es casi tan importante como la revolución que causa la imprenta.
Y tercero, que las computadoras casi inmediatamente empiezan a introducir juegos. Y por lo tanto, el uso de una computadora personal podía ser también lúdico, para calcular, para hacer textos y para jugar. Tu concepción de la vida estaba completamente cambiando. Tenías computadora en tu casa, eras feliz. Tenías una máquina a tu alcance que te podía servir para hacer tus trabajos de estadística, te podía servir para hacer tus trabajos de historia y te podía servir para jugar. ¿Qué más quieres? Otra vez voy a ser enfático en esto. Para hacer cada una de estas cosas necesitabas 3 artefactos distintos. Querías hacer tu tarea de estadística, necesitabas una calculadora. Querías hacer un trabajo de historia, necesitabas tu máquina de escribir. Querías jugar, necesitabas tu Atari o necesitabas tu Game Boy. Pero ahora, en un solo artefacto está todo. Belleza, paraíso. Pero, mamada, porque esa computadora solamente la podías utilizar de manera ocasional. En otras palabras, chicos, era un artefacto de lujo. Es como algo que puedes utilizar solamente cuando tu papá o tu mamá te deja. Me acuerdo yo, cuando éramos bien chicos, el televisor era un artefacto tan de lujo que en tu casa te daban horas y te decían, solamente vamos a prender el televisor de tal hora a tal hora. ¿Por qué? Porque los fusibles se calentaban y se podían quemar. Lo mismo pasaba con la computadora. Era ocasional, no la podías utilizar todo el tiempo. No la podías utilizar todo el rato. Segundo, que estas computadoras tenían un lenguaje oscuro. O sea, tenías que saber programar. Tenías que conocer lo que se llama el lenguaje DOS. Es decir, tenías que saber del lenguaje computacional. Entonces, una computadora era muy útil y muy fácil de usar para un estudiante de ingeniería. Pero para un estudiante de comunicación era pues una huevada, porque tenías que aprender un lenguaje que en el fondo era semi difícil. En realidad no era tan difícil, pero era complicado, era moroso. Y tercero, chicos, comprarse una computadora era un lujo absolutamente que solo estaba permitido a algunos sectores de la sociedad. Era privativo. Era algo que realmente no podían tener todos. Pero su fuerza y su impacto era tal que los mismos productores de computadoras empezaron a cranear ideas para que esta computadora sea masiva, que llegue a más gente y que obviamente cueste menos. Y ahí es que la gran revolución comienza cuando la Macintosh saca un lenguaje que no es DOS a través de ventanas. Y después, ¿no?, Bill Gates le roba la idea y funda o inventa lo que nosotros hoy día conocemos como Windows. El Windows es, traducido, un lenguaje amigable. No necesitas programar. Además hay otro artefacto que se llama mouse, que te permite incluso editar el teclado. Se vuelve un lenguaje completamente intuitivo. Se vuelve una cosa básicamente que no necesita un conocimiento específico en lenguaje de programación. Y ese Windows es lo que convierte al computador personal en algo de un acceso masivo. Ya puedes tú, sin tener una preparación previa, manejar un computador. Y por lo tanto puedes disfrutar sus ventajas. Eso, queridos, es la gran revolución. Eso hace, el Windows hace que la computadora personal se vuelva un objeto masivo, un objeto al alcance de muchos, obviamente no de todos, pero sí de muchos. Además que los técnicos
Y la gente de esas grandes empresas se las ingenian para utilizar materiales más baratos. Y por lo tanto, hacer de una computadora un objeto más accesible. Ahora bien, ese fenómeno, el hecho de que el lenguaje computacional sea más masivo, va a cambiar por completo, en primer lugar, tu vida cotidiana. Todo puedes meter a tu compu. ¿Quieres hacer tareas? Utiliza el Word, metes a tu compu. ¿Quieres hacer contabilidad? Utilizas tu compu y la guardas ahí. ¿Quieres jugar? Tu compu. ¿Quieres tener, qué sé yo, un programa específico para hacer una labor, por ejemplo, de arquitectura? Tienes en tu compu. ¿Quieres mandar mensajes de amor? En tu compu. La vida cotidiana de nosotros empieza a reducirse a ese artefacto que está en tu escritorio. Y de esa manera la computadora se vuelve ya no un lujo, sino una necesidad. Claro, los papás de esa época, ¿no?, van a ver que sus hijos, para poder competir con sus compañeros de curso, necesitan tener las mismas ventajas. Entonces, un papá se va a esforzar por comprarle a su hijo una computadora, de tal forma que su hijo se sienta competente. Porque resulta que la computadora empieza a ser utilizada para todo, para todos los aspectos. Ya no solo las grandes empresas o los ricachones jailones tienen el lujo de la computadora, ahora se ha vuelto una necesidad. Y por lo tanto tienes que convertirla en parte de tu hogar. Eso es exactamente lo mismo que ha pasado con la televisión, o con el auto, o con la bicicleta. Solo que estamos hablando de un invento nunca antes visto, que ahorita les digo cómo. Segundo, cambia por completo tu sentido estético. Una computadora te hace todo mejor. Te hace un texto más leíble. Además que le puedes cambiar el tipo de letra. Te puedes acomodar a la estética que tú quieras. Una computadora te hace un cálculo mejor y más bonito. Una planilla de sueldos es más bonita en computadora. Una computadora, incluso con el tiempo, va a dibujar mejor que vos. Una computadora te va a dar más bellos colores que una máquina de escribir. Una computadora literalmente te va a dar la posibilidad de explorar en distintas formas estéticas de acuerdo a lo que tú quieras. ¿A vos te gusta el texto clásico Times New Roman? Entonces utilizas eso porque es de acuerdo no solo a el uso, sino a la estética. Ahora eres más chocho y te gusta el italic, entonces utilizas italic porque es tu gusto, es tu estética, ¿se dan cuenta? Entonces, en esa lógica, la computadora no solo cambia tu vida cotidiana, sino también cambia tu sentido estético. Y el más importante de todos los avances, lo más grande que se puede considerar como el aporte de la computadora a nuestra vida, es que nos permite un almacenamiento, pero jamás antes concebido por la historia de la humanidad. Repito, la computadora cambia por siempre y para siempre nuestro sentido, aquí está anotado, del espacio. Imagínense la dirección de carrera. Tienes que procesar solicitudes de los estudiantes, ya, alrededor de 20 por día. En un año, ¿cuántas solicitudes tienes?
En 2 años, ¿cuántas? En 3 años, ¿cuántas? ¿Cuánto espacio vas a necesitar para almacenar toda esa mierda? Es la lógica de la biblioteca. Borges soñó con una biblioteca infinita, Soalep, que almacenará todo en un solo círculo. La computadora es eso. Si ustedes han visto la evolución, claro, ustedes han organizado esa feria, la evolución solamente de los disquetes, ¿no es cierto? De esos centros de memoria, bien disquetes, que poco a poco y a una velocidad increíble van almacenando cada vez mayor cantidad de información. Es el sueño de la humanidad. Desde la primera civilización sumeria, cuando el rey Asurbanipal hizo la primera biblioteca de la historia, el sueño de la humanidad es tener un lugar que almacene la mayor cantidad de libros, de textos, de documentos, de cosas, de información. Y la computadora es un ridículo artefacto de este tamaño, que ahí o en un disquete de este tamaño te puede almacenar todo. Repito, chicos, porque no lo tomen a la ligera. Esta es una de las grandes o de los grandes anhelos de la humanidad. Por lo tanto, el computador, gracias a su capacidad de espacio y de almacenamiento, es una revolución en nuestro sentido del espacio. ¿Para qué vas a imprimir documentos si los puedes tener en tus archivos? ¿Para qué te vas a comprar DVDs si los puedes tener en tu disco duro? ¿Para qué te vas a comprar libros si los puedes almacenar en un PDF? ¿Para qué? Entonces nuestro concepto del espacio se ha reducido. Por eso también, créanme o no, este es el boom de los departamentos en Cochabamba. En Cochabamba el 70% de la gente vivía en casas, porque necesitaba espacio precisamente para almacenar, porque tu abuela guardaba cachivaches, porque tu mamá guardaba todas sus guagaichas ahí, porque tú guardabas todas tus mierdas, necesitabas espacio. Pero viene la computadora, ya no necesitas ese espacio. Este es el boom del crecimiento de los departamentos más chicos, porque ya no necesitas una biblioteca, ya no necesitas un depósito. Puedes almacenar todas tus huevadas en tu compu. Ha cambiado por completo nuestra noción del espacio. Ha cambiado toda nuestra noción del tiempo. Puedes hacer las cosas ahora a una velocidad que la cultura manual o la cultura de la máquina mecánica no te permitía. Por más mecanógrafo y capo que seas, en tu máquina de escribir no superas la rapidez que una computadora te da. Y por tanto, tenemos más tiempo. La huevada de esto es que gracias a la computadora tenemos más tiempo, porque podemos hacer las cosas más rápidas. Pero en vez de invertir ese tiempo en el ocio o en la lectura o en el placer, lo invertimos en trabajar más. ¿Por qué? La computadora potencia el sentido capitalista de nuestra existencia. Producir más a menor tiempo. Y por lo tanto la computadora se vuelve un aliado del espíritu neoliberal. Eso va a generar dos cosas, ¿ya? Esta alteración de nuestro concepto del tiempo y el espacio va a generar, uno, la informatización de la realidad. Todo se hace informático. Lo que no es informático, lo que no está en computadora es poco creíble. Lo que no está en computadora es atrasado. Lo que no está en computadora es perjudicial. Lo que no está en computadora significa atraso. Por lo tanto, para lograr eficiencia, las empresas
se van a informatizar. Las empresas públicas se van a informatizar. Los servicios se van a informatizar. La cultura y el arte se van a informatizar. Entonces, de alguna manera, como sociedad, nos hemos vuelto dependientes de la informatización. Y si no, seriamente, ahorita hagan una reflexión de 5 segundos de cómo sería su vida sin computadoras. Básicamente, aunque nos ha arreglado y aliviado la vida y mejorado la vida, la computadora también nos ha vuelto inútiles para ciertas cosas. Como por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Esta nueva aplicación que apareció en ChatGPT, donde ya... No hables de eso porque vamos a hablar después de la inteligencia artificial. Solo piensen en la computadora. No piensen en el internet todavía. Solo en la computadora. También las relaciones sociales. ¿Qué dices ahí atrás? Al momento de escribir, por ejemplo, la computadora tiene la opción que te da de corregir, es una corrección si quieres notar error. Cuando tú escribes a mano, pues escribes normal. Y Sin la computadora, nuestro programa para entrar al trabajo sería... esa es una cosita que está diciendo su compañera, por ejemplo. Esa es una sola cosita. La mayoría, y sobre todo nuevas generaciones, pero desde mi generación, la gente se ha vuelto más inútil en el hecho de revisar un texto. O de escribir un texto. Y se ha hecho un poco más inútil de ubicarse en el espacio. Una biblioteca te permitía ubicarte en todas las dimensiones. Si alguna vez han entrado a una biblioteca, digamos, o sea, al almacenamiento de la biblioteca, espero que todos hayan entrado a alguno, pero pocos hemos entrado a una biblioteca donde están todos los libros, entonces tienes que tener un sentido de orientación. En cambio ahora tu sentido de orientación es ahí. Por lo tanto, estamos un poco menos capacitados para una orientación tridimensional de la vida. Y por eso nuestra conciencia, nuestra manera de pensar es cada vez un poco más cuadrada. Vemos lo que está en nuestro delante. Con todo, chicos, nuestra existencia sería impensable sin la computadora. Hemos pasado con la computadora de un mundo mecánico, que es la revolución industrial, a un mundo informático, que es un poquito mejor. ¿Por qué? Porque está en juego acá la idea del conocimiento. En cambio, aquí está en juego la idea del poder de la máquina. Porque hay una cosa que no podemos negar, y que la computadora es solamente un objeto. Es la gente la que le da un gran o mal uso a una computadora. La computadora te ayuda. La computadora te permite un sinfín de posibilidades. Pero mi generación ha quedado cagada. ¿Por qué? Porque el uso que le damos a la computadora, por ejemplo, para nosotros es de una máquina de escribir. Y no explotamos, ni siquiera conocemos el 10% de las posibilidades que tiene el Word, por ejemplo. Sin ir más lejos. Yo particularmente no conozco. Entonces, el uso que le he dado a la computadora es máquina de escribir. Claro, con ciertos beneficios, con ciertas cosas que vas aprendiendo, pero básicamente
estamos ante un instrumento que puede realmente, dependiendo de su uso, convertirse en un aliado de tu vida cotidiana, que es de hecho lo que ha pasado con las nuevas generaciones. Ustedes que han nacido ya con la computadora tienen otra noción del tiempo, otra noción del espacio y por lo tanto otra noción del sentido de la realidad. ¿Estamos? Unos añitos después, a mediados de los 90, el otro fenómeno económico, social y cultural se llama la invención del celular. Tienen que entender que en un principio el celular es únicamente un artefacto que sirve para las llamadas telefónicas, no tiene otro uso. Por lo tanto, con el celular pasa lo mismo que con el Walkman. Un pedacito de tu casa, te lo pones aquí y te lo llevas a todo lado. Con el Walkman, ¿qué ha pasado? La música era patrimonio del hogar. Si querías escuchar música, tenías que ir a tu casa. Y en tu casa escuchabas la radio, en tu casa escuchabas tu disco, en tu casa escuchabas tu CD, digamos. En cambio, con el Walkman puedes sacar la música a la calle y estar en contacto con eso todo el tiempo. Lo mismo pasa con el teléfono. El teléfono que solamente podías utilizarlo en un espacio cerrado, tu oficina, tu casa, de pronto puedes sacarlo a todo lado. Y te estás llevando tu oficina en tu bolsillo. Te estás llevando tu casa en tu bolsillo. Lo cual es básicamente un hogar móvil, una parte de tu hogar móvil que afecta en el sentido de que cambia por siempre nuestra noción de privacidad. Sí. Tu oficina es un lugar privado, tu casa es un lugar privado. El teléfono celular te permite sacar a la calle una parte de tu privacidad. Por lo tanto, tu vida ya no es tan privada. Estás sacando parte de tu privacidad hacia afuera. Estás llevando una parte de tu vida. ¿Eso qué ocurre? Que, por ejemplo, lo que pasaba antes, que era muy delicioso, ¿no? Tú estabas trabajando y te llamaban al teléfono de tu oficina para darte más trabajo. Pero si te ibas de tu oficina, no había cómo te encuentren y cagaban. Estoy fuera de mi oficina, no tienen cómo contactar. A ver, denme trabajos, hijos de puta. O querías esconderte de tu ñata, entonces te salías a la calle, no había teléfono, no había cómo te ubiquen. Y el puto celular ha cambiado no solo tu sentido de privacidad, sino que ha alterado el sentido del tiempo. Antes, chicos, les voy a dar un ejemplo para ser banal, pero no lo es tanto, si ustedes se fijan. Si tú estabas a la hora de almuerzo en tu casa, alguien llamaba a tu teléfono fijo, entonces contestabas y el tipo te pedía perdón. Te decía, 1000 disculpas, pero esto es una urgencia. Perdón por interrumpir su almuerzo. ¿Se dan cuenta? Eso ha desaparecido por completo de nuestra sociedad. El hecho de que tú estás al alcance de todos, en cualquier momento, en cualquier hora, y por tanto no solo se ha alterado tu privacidad, sino se ha alterado por completo tu tiempo vital. La sociedad industrial nos ha creado un tiempo de trabajo y un tiempo de ocio. Tu tiempo de ocio ya no existe. Ya no hay. El celular, sencilla y llanamente, se ha vuelto un artefacto del cual tú te has vuelto dependiente. Y por lo tanto, estás a disposición, o por lo menos la gente entiende eso, que estás a disposición de todos a cualquier hora y en cualquier momento. Y nadie se disculpa.
Nadie se disculpa. Si no quieres que te llamen, no tengo celular, te dicen. A ese punto hemos llegado. Entonces, chicos, esto yo sé que puede parecerles banal, puede parecerles que es una cosa de viejos, pero no es tan así. Se llama respeto. Respeto por la privacidad, respeto por el tiempo del otro, respeto por el ocio y el descanso del otro. Entonces el celular va a cambiar y va a afectar tu tiempo de tal forma que lo ha alterado y por lo tanto ya no existe división del tiempo. Eso ha permitido que ahora seamos personas con el celular visibles todo el tiempo. Ya no te puedes convertir en el hombre invisible. Ya no puedes hacerte el cojudo. Ya no puedes desaparecer. Claro, has asumido la visibilidad. Y al asumir la visibilidad, estás en constante conexión. Eso es lo que tienen que entender del celular. En contraposición, ahora puedes literalmente romper todas las fronteras otra vez del tiempo y del espacio. El celular rompe las fronteras comunicacionales y por tanto en teoría nos une más, nos conecta más. Lo que los autores no se dieron cuenta o nadie preveyó ese momento es que en un principio el celular era además un símbolo de estatus y se suponía que se iba a mantener así. Se suponía que el celular iba a ser un artefacto que mantenga una división social porque era carísimo. Y tener una línea es carísimo. En cambio, lo que ha pasado es lo contrario. El celular en principio ha bajado costos, pero también los servicios han bajado. Entonces yo les voy a contar un titular que como gran novedad, ¿no? Los Tiempos sacó una cosa que parecía inconcebible. Una foto en el periódico que mostraba a una señora de clase popular, una cholita, que estaba en el mercado con su celular. Los Tiempos sacó esa información en esas épocas, en los 90, como diciendo, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que el celular, que se supone que es un lujo, esté en manos de una clase que no tiene ese lujo? Pero esa foto, aunque fue sacada con una intención bastante estúpida, en realidad reflejaba lo que iba a pasar después. Que el celular se convierte literalmente en otro objeto que, como la computadora, se va a hacer una necesidad. Yo, por ejemplo, precisamente por esto que les estoy diciendo, como una persona que es muy recelosa de su vida privada y de su tiempo, yo no he tenido un celular hasta el 2009. Me negaba a tener celular. Si no me obligaban a tener celular, nunca hubiera tenido. Pero una vez que lo he tenido, ya se ha vuelto una necesidad absoluta. Ya no podría estar sin celular. Entonces, todo esto, chicos, determina que estas transformaciones, estos cambios, estos instrumentos, no solamente tienen un impacto tecnológico, tienen un impacto cultural. Nuestra vida cambia. El boom de los celulares coincide con el boom del internet. Más o menos es a mediados de los 90, pero concretamente a partir del 2001
donde el Internet va a tener un impacto global y determinante en toda la sociedad. Para hablar del Internet, para decirlo de una sola vez y que no haya equivocaciones, el Internet, sin lugar a dudas, puede que hasta el momento sea la revolución comunicacional y la revolución cultural más grande de la historia de la humanidad. Tal vez más grande que la invención de la palabra, tal vez más grande que la invención de la escritura, tal vez más grande que la invención de la imprenta y sin lugar a dudas más grande que el cine o la televisión. Es el medio o es el instrumento más revolucionario de la historia de la humanidad, sin lugar a dudas. Solo que revolución implica algo extremadamente bueno y positivo, pero también algo peligroso. No pierdan de vista esto. ¿Por qué es tan extraordinaria la revolución, para bien o para mal, que tiene el Internet? ¿Qué es lo que ustedes tienen que entender fundamentalmente sobre el Internet? 1. El Internet ha cambiado nuestra noción de comunicarnos. El Internet es un lenguaje propio. El Internet tiene sus propios códigos. El Internet, por tanto, tiene su propio lenguaje. Es un lenguaje completamente distinto. Es como si el ser humano hubiera inventado de repente un nuevo idioma, pero que ese nuevo idioma son capaces de hablarlos todos. Hace muchísimos años, hace varios siglos, se soñó con la idea de crear un idioma, un lenguaje, el Esperanto, que lo pudieran hablar todos y así todos podemos comprendernos. El Internet ha logrado eso, pero para que todos nos podamos comprender y por tanto interactuar, necesitamos todos hablar ese mismo idioma. Entonces, no puedes hablar el mismo idioma con una persona que no comprende qué es un bit, o que no comprende qué es una pestaña, o que no comprende qué es un mouse, o que no comprende qué es un salvar un documento. Mucho menos con una persona que no comprende qué es imprimir, o enviar, o anexar. Esas palabras, si bien ya existían, ahora han adquirido un sentido completamente distinto. Y las personas que navegan se entienden entre sí, comparten un código o varios códigos en común y por tanto comparten lenguajes. ¿El Internet ha permitido que la humanidad se una? Sí, definitivamente sí. Es un lenguaje universal y global. Nadie puede decir lo contrario. El que diga lo contrario está mintiendo. Por eso, literalmente, la sociedad se ha visto en la necesidad de aprender un nuevo lenguaje. Para que yo me pueda comprender con ustedes, he tenido que aprender a hablar un nuevo idioma. Si yo estuviera al margen de ese nuevo idioma, entonces literalmente nuestra interacción sería imposible. Entonces literalmente estamos en un mundo más comunicado. ¿Por qué? Porque tiene un lenguaje común. Y eso permite
mejor y mayor interacción. ¿Está comprendido? ¿Sí? Bien. Segunda característica del Internet. Te permite conectividad. La historia de la conectividad del Internet no solamente es poder ingresar al Internet. Hay dos instrumentos que son claves en esta conectividad. El primero de esos instrumentos se llama el correo electrónico. Y el segundo instrumento, que es casi paralelo, se llama el chat. Si mi chica se va a estudiar a Japón, ahí en los 80, ¿ya? La única forma de conexión y conectividad con esa persona sería a través de la carta. Le mando una carta. La carta literalmente tiene que viajar medio mundo hasta llegar. Una vez que viaja medio mundo, llega a una central. La central tiene que distribuir su carta hasta cierta dirección. O la persona que quiere recibir tiene que desplazarse a eso. Eso se llama correo. Una vez que la persona lee esa carta, entonces esa persona contesta y tiene esa carta que pasar el mismo periplo, la misma odisea. Por lo tanto, lo que yo le he escrito en junio, recién voy a tener una retroalimentación en julio. A ver que sus chicos o chicas les contesten su WhatsApp en 2 horas. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está ese mierda? Esa conectividad es un arma de doble filo. Sin lugar a dudas, el correo electrónico primero y el chat después nos ha permitido tener una conexión inmediata. Y por lo tanto, por primera vez realmente ha tenido que existir, o realmente se ha desarrollado un medio de comunicación de la inmediatez absoluta. Es inmediato. Inmediato. Y por lo tanto, esa conectividad a través de la charla es no solamente inmediata, sino que además te hace visible, te hace tu existencia. Vuelvo a repetir, manden un mensaje por WhatsApp y esa persona a la que le han mandado que tarde 1 hora en contestar ese mensaje, esa persona es invisible. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Es más, somos tan pelotudos que incluso consideramos mala educación que no te contesten al tiro. Puteamos. Cosa que es completamente deforme, pero ahorita está totalmente normalizada. Está totalmente normalizada. La relación entre ustedes y nosotros como generación está completamente diferenciada por esta idea de conectividad. Completamente diferenciada. Esa conexión inmediata nos permite y nos hace visibles. Por lo tanto, nos da nuestra noción de existencia. Así que, rápidamente, la sociedad va a tener que adaptarse a la idea de que ya no hay que esperar. De que te tienen que contestar al tiro, inmediatamente. Otra vez, una vez más, lo que se altera acá es tu sentido del tiempo y al mismo tiempo del espacio. Porque no importa si estás en Japón o estás en Indochina, ya no hay pretexto. Si no le contestas inmediatamente a tu ñato, ya no puedes poner el pretexto. No, este correo de mierda. Los funcionarios no han hecho llegar la carta. Nada, cagaste. Ya, literalmente. Entonces, su concepto del tiempo y del espacio es completamente distinto al nuestro.
¿Eso qué hace? Creo que les he comentado en alguna oportunidad. Eso hace que un periodista, Howard Reinhold, a quien lo vamos a ver más adelante, plantee la idea de decir, el mundo ya no es el mismo, el mundo es plano. No porque no sea redondo, sino porque el tiempo y el espacio ya no son circulares, sino que son lineales. Silencio, chicos. En esa lógica, el Internet ha cambiado por completo esta noción espacial y temporal del mundo. ¡Silencio! Tercer elemento, la información. El Internet permite que tengamos un acceso a la información, pero inimaginable para el hombre de mi generación. Para nosotros era impensable, inimaginable, creer que podíamos tener al acceso de un puto clic toda la información que tenemos ahora. Tu sueño seguía siendo el sueño del hombre de las primeras civilizaciones, tener una biblioteca gigante. Nosotros que teníamos televisión, que teníamos juegos electrónicos, que teníamos Walkman, que teníamos transfusión de sangre, que teníamos trasplante de corazón, no hubiéramos imaginado que podríamos tener acceso a tanta información en tan poco tiempo y en tan ridículo espacio. Pese a todos los avances que teníamos, nuestra mente seguía siendo la de el sumerio, que sueña con una biblioteca. ¿Se dan cuenta? Ahora la capacidad de información está al alcance de tu mano en cantidades inimaginables, en cantidades increíbles. Pero no solo eso, sino que además tienes distinto tipo de información. No basta con que tienes un acceso ilimitado a la información, sino que tienes la posibilidad de acceder a una información distinta, contrapuesta entre sí. No sabes ni mierda sobre el marxismo. Entras al internet y puedes encontrar toda la información que quieras sobre el marxismo. Entonces, te bajas los libros de Gramsci, te bajas los libros de Althusser, te bajas los libros de Martha Harnecker, te bajas los libros de Marx y Engels, te bajas los libros de Toni Negri. Pero además, te puedes bajar libros de quienes hablan en contra del marxismo. Estás creando un ciudadano inteligente. Bueno, voy a ser claro. Estás creando un medio que puede convertir a una persona en una persona más inteligente, 100,000 veces más inteligente que tu papá. Por no decir tu tatarabuelo, que tu papá. Pero una vez más, el internet está ahí. Cómo lo usas es distinto. O sea, chicos, tienen la posibilidad de acceder a una información y a una información diversa. Tienen esa posibilidad. Si ustedes asumen esa posibilidad, pueden desarrollar un sentido crítico, una capacidad de debate, una inteligencia 100,000 veces superior. Y 100,000 veces no es exagerado. A la generación de tu papá. Ahora, si lo único que haces es buscar Wikipedia, eres un pelotudo. El internet no tiene la culpa de eso. Eres tú el que no te estás dando cuenta
de esta realidad, de esta transformación. Y por último, el Internet va a generar una revolución cultural también sin precedentes en la historia de la humanidad. ¿Será que vamos a decir los cigarros? Vamos a tener que terminar temprano. La revolución cultural consiste precisamente en eso, la posibilidad de incrementar de manera infinita el conocimiento. Por lo tanto, conocimiento, no crean que significa solo saber cosas. ¿Qué más puede formar parte del conocimiento? Tus valores, tus creencias, tus metas de vida, tus prioridades, tu sentido de la vida, tu sentido de la ética. Está en juego todo eso. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con cultura. El Internet va a revolucionar la cultura en todos sus aspectos. Desde las cosas más cotidianas, como por ejemplo cocinar. ¿Cuánta gente ha aprovechado la pandemia y el encierro para aprender a cocinar? Esa gente, si pensamos solamente en términos de la pandemia, ¿no? Esa gente que ha utilizado el YouTube, ¡silencio!, para aprender a cocinar, ha vivido una reforma cultural en su vida extraordinaria que antes solamente se transmitía de generación en generación. O a través del libro. Pero al mismo tiempo, esa revolución cultural implica que el Internet posibilita la generación y la creación de comunidades. Comunidades virtuales que están construyendo sus signos y sus símbolos de identidad a través del Internet. Por ejemplo, los gamers, los que juegan, tienen su propio lenguaje, tienen sus propios códigos, tienen sus propios códigos éticos, tienen sus propios vínculos de solidaridad y cooperación. Tienen, por tanto, sus propios principios de identidad. Los gamers son unos. Los fans de series, los fans de movimientos culturales como el K-pop, por ejemplo. Los fans de películas, a través del Internet, crean sus vínculos solidarios, sus vínculos de interacción, sus vínculos identitarios. Los bloggers, los que hacen blogs, las comunidades de colectivos. El Internet es cultura, el Internet es identidad, el Internet es vínculo, no solamente afectivo, no solamente comunicacional, sino vínculo cultural. Entonces, chicos, estamos ante un monstruo. Estamos ante una revolución extraordinaria, sin precedentes y sin parangón, sin comparación en la historia de la humanidad. ¿Cómo leer? ¿Cómo aprovechar esa revolución? A través de entender las características más importantes que tiene el Internet. ¿Cuáles son esas características importantes? En primer lugar, la hipertextualidad. En el Renacimiento, uno de los eruditos del Renacimiento, un cura, por supuesto, bibliotecario, llamado San Ambrosio, inventó un objeto
hiperrevolucionario. Se trata de un artefacto aproximadamente de este tamaño, de esta altura, y aproximadamente de este grosor, así en círculo. Ese artefacto es como una especie de mueble que tiene aquí una plataforma giratoria y que está dividido en compartimientos en los 4 lados. Es circular y tiene compartimientos en los 4 lados. En esos compartimientos el estudioso iba a la biblioteca e iba poniendo ahí los libros que le interesaba estudiar. Por lo tanto, un escriba, es decir, un copista medieval, se sentaba a trabajar en un texto y para hacer sus comentarios, en vez de pararse e ir a buscar el texto que necesitaba, hacía girar la huevada hasta encontrar el texto que necesitaba. Y lo tenía a mano. En 1959, Julio Cortázar escribe un libro que se llama Rayuela. Y te dice, este libro usted puede leerlo de la manera tradicional. Empieza en el capítulo 1 y termina en el capítulo 40. Si lee así este libro, usted va a encontrar un relato con principio y fin completamente entendible y va a quedar satisfecho con una historia. O puede leer siguiendo la siguiente tabla. Y en la siguiente tabla te dice empezar por el número 6, después te vas al 27, después vuelves al 1, después te vas al 82 y así. Lo que significa que puedes leer ese libro saltando capítulos, no en orden progresivo. Si tú lees así, tienes una lectura deliciosa, riquísima, exquisita, en la cual tienes una historia de amor, pero que se complementa con otras múltiples historias que se cuentan. Eso es hipertexto. El hecho, chicos, de que tú estés buscando una información. Buscas, qué sé yo, pandemia 2020. Entonces, la información que te sale ahí en el Google te va a decir: la pandemia del 2020 es fruto de que los chinos hijos de puta se comieron murciélagos, y la palabra murciélago aparece en azulito. Le haces clic ahí y te va a llevar a otra página en lo que te explica qué es un murciélago. Esa es la hipertextualidad. Tener una cantidad al alcance de tu mano de información complementaria. Que eso es lo que hizo Gregorio al inventar esa huevada. Que es lo que hizo Cortázar al inventar su novela. Como ven, los inventos no son nuevos. Son sueños de la humanidad. El cine se inventó en las cavernas. Pero la tecnología ha hecho realidad esto. El hipertexto es un sueño de la humanidad. Pero la tecnología del Internet ha permitido que ese sueño sea realidad. Eso es una de las cosas que más deberíamos utilizar. ¿Quieren realmente ustedes, como usuarios de Internet, ser protagonistas y actores de esta revolución comunicacional, de conectividad, de información y de cultura? Aprendan a utilizar el Internet como hipertexto. No se queden con la primera información que les dan. Entiendan que tienen ante sus manos una herramienta que te abre literalmente el mundo, que pone el mundo a tus pies, que pone la información, el saber, el conocimiento a tus pies, y que lo único que tienes que hacer es clic. Y nosotros somos tan pendejos y cojudos que no podemos hacer clic, cuando la humanidad ha estado buscando las maneras
de lograr eso. Segundo, la multimedia o el concepto de multimedia. Vean la línea. De la supuesta aparición del ser humano hasta el desarrollo del habla han pasado alrededor de 2 millones de años. 2 millones de años, el pelotudo Homo sapiens ha ido por la vida con señas y gritos. Ha tardado 2 putos millones de años en aprender a hablar. De el habla a la escritura han pasado 150.000 años. De la escritura a la imprenta han pasado 2000 años. De la imprenta a los medios electrónicos, la televisión, la radio, han pasado 3 siglos. De los medios electrónicos al internet ha pasado 1 siglo. Y el internet ha agarrado todos los malditos lenguajes inventados por el ser humano y los ha puesto en uno solo. Tienes el lenguaje visual, tienes el lenguaje escrito, tienes el lenguaje oral, tienes el lenguaje audiovisual, tienes incluso las señas y el lenguaje intuitivo. ¿Cómo? En el internet te permite comunicarte por señas. ¿Cómo? ¿Qué? Exacto. Y no solo te comunicas por señas, comunicas emociones con una puta cara. Sticker. O los stickers, pero los emojis también, ¿no? Que es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. Ustedes entenderán las putas diferencias que existen entre esas dos huevadas, pero yo no. El hecho, queridos, el hecho es y radica en que todos los lenguajes desarrollados por el ser humano a lo largo de millones de años de evolución están concentrados en un solo elemento, en un solo recurso. Y por tanto tus posibilidades de comunicarte son literalmente infinitas, porque puedes apelar a cualquier lenguaje. Eso también construye un ciudadano, una sociedad más inteligente, porque estamos en contacto cotidianamente con todos los lenguajes. Entonces, tendríamos que ser idóneos y capísimos para hablar, para escribir, para hacer videos, para leer videos. Tendríamos que, en teoría. Pero aquí vengo, les tomo examen oral y se hacen pis del gadito del miedo y se tiran como opas porque parece que esto no lo han utilizado. Porque pareciera que todo o todas estas posibilidades ustedes no las conocen, no las explotan como usuarios del internet en desventaja, que están en ventaja contra mi generación. Por lo tanto, están subutilizando la herramienta más importante que tienen para hacer revolución. Y tercero, voy a volver a insistir, porque esto es impresionante, el internet ha triplicado la capacidad de almacenamiento que la computadora nos dio.
Por lo tanto, ahora, literalmente, con esa huevada llamada la nube, ya no hay límites para, básicamente, almacenar. Repito el ejemplo, porque es muy explicativo. Lean ese cuentito de Borges que se llama El Aleph. Es un ñato que se muere su chica y el tipo va a visitar su casa, baja al sótano y ve un objeto raro. Al acercarse al objeto raro, como una esfera, el ñato va entrando en una cuestión tridimensional dentro del objeto y se da cuenta de que dentro de ese objeto está todo. La realidad, el mundo, la soga, la pizarra, el libro, la biblioteca, todo en una sola esfera, en ese Aleph. El Aleph de Borges, que lo escribió en 1952, ahora se ha hecho realidad gracias al internet. Borges fue un profeta, así como Cortázar. Probablemente nunca imaginaron que iban a tener internet, pero ya habían concebido la idea. Ya habían tenido una visión acerca de lo que iba a ser un mundo bajo el internet. Sin embargo, es precisamente todo esto lo que hace que el internet esté generando las mayores brechas. Brechas en la sociedad y brechas entre las generaciones. Primero, la primera brecha está entre quienes constituyen los nativos digitales, que son ustedes, han nacido con internet, por lo tanto han nacido con un chip que los conecta directamente a la red. Y eso está en contraposición con nosotros que somos migrantes digitales. Nosotros hemos migrado de una cultura a otra. Hemos tenido que aprender. Ese hecho de que ahora la sociedad esté dividida entre nativos y migrantes ha ocasionado que la distancia entre nosotros sea una distancia basada en las diferencias de lenguaje. ¿Qué ha pasado, chicos? Mi generación ha comprendido que ustedes tienen un poder, que ustedes son más capos que nosotros en manejar el internet, la computadora, sus recursos. Por lo tanto, el mundo está en sus manos. Entonces, para mi generación, ustedes son una amenaza. Claro, básicamente nosotros los vemos ustedes como amenaza. Estos cabrones nos van a quitar nuestro trabajo. Estos ñatos nos van a quitar nuestra competencia para enfrentar el mundo. ¿Cómo voy a competir con un feto que sabe manejar tan perfectamente los recursos del internet? ¿Y yo qué hago? Por lo tanto, como los vemos como competencia y como enemigos, entonces mi generación empieza a ustedes a encasillarlos en ciertas cosas, a tratar de reducirlos. Y ustedes van a sentir eso y por tanto, para ustedes el adulto es un dinosaurio, hay que cagarlo. Eso lo vamos a analizar en otro contexto, ¿ya? Pero ya termino, chicos. Pero esta es la primera brecha. Y la segunda brecha de la que tenemos que hablar con detenimiento es la brecha socioeconómica. No todos tienen acceso al internet con las mismas características. Por lo tanto, no todos pueden darle el uso al internet que se le podría dar. Eso ya lo desarrollamos la próxima clase.